El papel arrugado. Contaba un predicador que, cuando era niño, su carácter impulsivo lo hacía estallar en cólera a la menor provocación. Luego de que sucedía, casi siempre se sentía avergonzado y batallaba para pedir excusas a quien había ofendido. Un día su maestro, que le vio dando justificaciones después de una explosión de ira a uno de sus compañeros de clase, lo llevó al salón. Le entregó una hoja de papel lisa y le dijo: «Arrúgalo». El muchacho, no sin cierta sorpresa, obedeció e hizo con el papel una pequeña bolita. «Ahora», volvió a decirle el maestro, «déjalo como estaba antes». Por supuesto que no podía dejarlo como había estado. Por más que trataba, el papel siempre permanecía lleno de pliegues y de arrugas. Entonces, el maestro le dijo: «El corazón de las personas es como ese papel. La huella que dejas con tu ofensa será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues». Así, aprendió a ser más comprensivo y más paciente, recordando, cuando está a punto de estallar, que la marca que dejará en el corazón de las personas siempre estará ahí. El poder de las palabras. Una palabra irresponsable puede encender discordias y fuegos difíciles de apagar. Una palabra cruel puede arruinar y derribar todo lo que se ha edificado en una vida. Una palabra de resentimiento puede matar a una persona como si le claváramos una estaca en el corazón. Una palabra brutal puede herir y hasta destruir la autoestima y la dignidad de una persona. Pero una palabra amable puede suavizar las cosas y modificar la actitud de otros. Una palabra alegre puede cambiar totalmente la fragancia y los colores de nuestro día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga y traer luz a nuestra vida. Una palabra de amor puede sanar un corazón herido. Porque las palabras tienen vida. Son capaces de bendecir o maldecir, de edificar o derribar, de animar o abatir, de transmitir vida o transmitir muerte, de perdonar o condenar, de empujar al éxito o al fracaso, de aceptar o rechazar. ¿Cómo hablamos a los demás? ¿Qué transmiten nuestras palabras? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Hacia dónde me llevan mis palabras? La historia del lápiz. Un hacedor de lápices tomó un lápiz a su lado, justo antes de meterlo en la caja, y le dijo: «Hay 5 cosas que debes saber antes de que te envíe al mundo. Recuérdalos siempre y nunca los olvides, y te convertirás en el mejor lápiz que puedas ser. 1. Serás capaz de hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas atrapar por la mano de alguien. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pero necesitarás eso para convertirte en un mejor lápiz. 3. Serás capaz de corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que hay dentro. Y 5.
En cada superficie en la que seas utilizado, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la condición, debes continuar escribiendo. El lápiz entendió y prometió recordar, y entró en la caja con un propósito en su corazón. Ahora, reemplazando el lugar del lápiz contigo, siempre recuérdalos y nunca los olvides, y podrás convertirte en la mejor persona que puedas ser. Así es que, 1. Podrás hacer muchas cosas grandes, pero solo si te dejas llevar por la mano de Dios y permite que otros seres humanos accedan a ti por los muchos dones que posees. 2. Experimentarás un doloroso afilado de vez en cuando, pasando por varios problemas en la vida, pero los necesitarás para convertirte en una persona más fuerte. 3. Podrás corregir casi cualquier error que puedas cometer. 4. La parte más importante de ti siempre será lo que llevas dentro. Y 5. En cada superficie por la que camines, debes dejar tu marca. No importa cuál sea la situación, debes continuar haciendo tus deberes. Una vez, un pequeño agricultor tuvo la desgracia de deber una gran suma de dinero a un prestamista en la aldea. El prestamista era viejo, soltero y deseaba casarse con la hermosa hija del granjero. Un día, el granjero fue al prestamista para pedirle más tiempo para devolverle el préstamo. El prestamista fingió estar furioso por un tiempo y luego propuso un trato. Dijo que si el granjero no pagaba su deuda, sería castigado o tendría la opción de dejar que el prestamista se casara con su hija y que toda su deuda sería condonada. Tanto el granjero como su hija estaban horrorizados por la propuesta. No había manera de que el granjero pudiera devolver el dinero pronto y no quería que su hermosa hija se casara con el viejo y cruel prestamista. El astuto prestamista sugirió que dejaran que la suerte decidiera el asunto. En un intento de persuadir al agricultor para que aceptara su trato, el prestamista hizo una condición atractiva para decidir el destino del padre y de la hija. Tomarían una piedra negra y otra blanca y las pondrían en una bolsa. La muchacha entonces tendría que elegir una piedra que decidiría su destino. Si escogía la piedra negra, tendría que casarse con el prestamista y la deuda de su padre sería perdonada. Si ella escogía la piedra blanca, no necesitaba casarse con el prestamista y la deuda de su padre aún sería perdonada. Pero, si se negaba a recoger alguna piedra, el granjero sería encarcelado. Estaban todos parados en un sendero lleno de piedras. El prestamista incluso llamó a los aldeanos cercanos para que presenciaran el evento, de modo que ninguna de las partes pudiera abandonar sus palabras. El prestamista se agachó, cogió 2 piedras del suelo y las guardó en la bolsa. La chica, de ojos agudos, se dio cuenta de que había escogido 2 piedras negras en lugar de una blanca y otra negra. Luego, le pidió a la chica que sacara una piedra de la bolsa. La chica estaba confundida sobre qué hacer. Ella sabía que estaba siendo engañada por el prestamista. Pensó durante un rato y luego metió la mano en la bolsa y sacó una piedra. Sin mirarla ni mostrársela a nadie, intencionalmente tropezó y dejó que la piedra cayera en el camino de piedras, donde se perdió entre todas las demás. «Oh, lo siento, qué torpe soy», dijo. «Pero no importa, solo debemos ver en la bolsa la piedra que queda, y así sabremos qué color elegí». El prestamista no se atrevió a admitir su deshonestidad frente a los aldeanos.
La piedra negra en la bolsa hizo que pareciera que la chica había elegido la piedra blanca. No tuvo que casarse con el viejo prestamista y la deuda de su padre fue condonada. Los aldeanos estaban allí para presenciar todo el evento, lo que hizo que el prestamista mantuviera sus palabras. La chica cambió una situación aparentemente imposible por una extremadamente ventajosa. Recuérdalo. Siempre hay una salida a los problemas. No pierda las esperanzas y sigue buscando soluciones. La boleta de calificaciones. Era miércoles, 8 de la mañana. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana. Es obligatoria. Fue lo que la maestra me había dicho un día antes. Pues, ¿qué piensa esta maestra? ¿Cree que podemos disponer fácilmente del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 8:30. De ella dependía un buen negocio y tuve que cancelarlo. Allí estábamos todos, papás y mamás. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Mi mente divagaba pensando en cómo resolver ese negocio tan importante. Ya me imaginaba comprando esa nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez. Escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez?, dijo la maestra. Sí, aquí estoy, contesté pasando al frente a recibir la boleta de calificaciones de mi hijo. Regresé a mi lugar y me dispuse a verla. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndola para que ningún otro padre viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo. De regreso a casa aumentó más mi coraje, a la vez que pensaba, pero si le doy todo, no le falta nada. Ahora sí le va a ir muy mal. Llegué, entré a casa, azoté la puerta y grité: ¡Juan! Juan estaba en el patio y corrió a abrazarme. ¡Papá! ¿Qué papá ni qué nada? Lo retiré de mí. Me quité el fajo y no sé cuántos golpes le di al mismo tiempo que le decía lo que pensaba de él. Y te me vas a tu cuarto. Terminé. Juan se fue llorando. Su cara estaba roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. Por la noche, cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y, entregándome la boleta de calificaciones de Juan, que había estado dentro de mi saco, me dijo: léela despacio y después toma una decisión. Al leerla con detenimiento vi que decía: boleta de calificaciones, calificando a papá. Por el tiempo que tu papá te dedica a conversar contigo antes de dormir, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para jugar contigo, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ayudarte en tus tareas, 6. Por salir de paseo en familia, 7. Por contarte un cuento antes de dormir, 6. Por abrazarte y besarte, 6. Por ver televisión contigo, 7. Por el tiempo que dedica tu padre a escuchar tus dudas o problemas, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para enseñarte cosas, 7.
Calificación promedio 6.2. Los hijos habían calificado a sus papás. El mío me había puesto 6 y 7. Y sinceramente creo que me merecía 5 o menos. Me levanté y corrí a la recámara de mi hijo, lo abracé y lloré. Me hubiera gustado poder regresar el tiempo, pero eso era imposible. Juanito abrió sus ojos, aún estaban hinchados por las lágrimas. Me sonrió y me abrazó y me dijo: "Te quiero, papito". Cerró sus ojos y se quedó dormido. Aprendamos a darle el valor adecuado a aquello que es importante en la relación con nuestros hijos, ya que en gran parte de ella depende el triunfo o fracaso en sus vidas. ¿Te has puesto a pensar qué calificaciones te darían hoy tus hijos? Esmérate por sacar buenas calificaciones. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. El martillo y los clavos. Hace mucho tiempo había un chico. Era inteligente, talentoso y guapo. Sin embargo, era muy egoísta y su carácter era tan difícil que nadie quería ser amigo suyo. A menudo se enfadaba y decía varias cosas hirientes a la gente que le rodeaba. Los padres del chico estaban muy preocupados por su mal carácter. Pensaron en qué podían hacer y un día el padre tuvo una idea. Llamó a su hijo y le dio un martillo y una bolsa de clavos. El padre le dijo: "Cada vez que te enfades, coge un clavo y clávalo en esa vieja valla tan fuerte como puedas". La valla era muy dura y el martillo pesaba mucho. Pero el niño estaba tan furioso que el primer día clavó 37 clavos. Día tras día, semana tras semana, el número de clavos fue disminuyendo. Al cabo de un tiempo, el chico empezó a comprender que era más fácil contener su temperamento que clavar clavos todo el día en la valla. Un día, el niño no necesitó más martillos ni clavos, ya que aprendió a mantener su temperamento perfectamente. Así que fue a ver a su padre y le contó su logro. Ahora, cada vez que mantengas tu temperamento durante todo el día, saca un clavo, le dijo el padre. Pasó mucho tiempo. Por fin, el chico pudo estar orgulloso de sí mismo, ya que todos los clavos habían desaparecido. Cuando fue a ver a su padre y le contó lo sucedido, este se ofreció a venir a echar un vistazo a la valla, diciendo: "Has hecho un buen trabajo, hijo mío, pero presta atención a los agujeros que han dejado los clavos en la valla. ¿Los ves? La valla nunca volverá a ser la misma". Lo mismo ocurre cuando dices cosas hirientes a la gente, pues tus palabras dejan cicatrices en sus corazones como esos agujeros en la valla. Recuerda que hay que tratar a todos con amor y respeto, porque no importa que digas lo que sientes, las cicatrices no desaparecerán.
el mejor guerrero del mundo. Ragnar era un joven valiente, experto espadachín que soñaba con convertirse en el mejor guerrero del mundo. En todo ejército no había quien le venciera en combate, y soñaba con convertirse en el general, sucediendo al anciano cobardón que ocupaba el puesto. El rey le apreciaba mucho, pero el día que Ragnar le contó su sueño de llegar a ser general, le miró con cierto asombro y le dijo: «Tu deseo es sincero, pero de momento no puede ser. Aún tienes mucho por aprender». Aquello fue lo peor que le podía pasar a Ragnar, que se enfureció tanto que abandonó el palacio y decidió ir a aprender todas las técnicas de lucha existentes. Pasó por todo tipo de gimnasios y escuelas, mejorando su técnica y su fuerza, pero sin aprender nuevos secretos. Hasta que un día fue a parar a una escuela muy especial, una gris fortaleza en lo alto de una gran montaña. Según le habían contado, era la mejor escuela de guerreros del mundo, y solo admitían a unos pocos alumnos. Por el camino se enteró de que el viejo general había estudiado allí y marchó decidido a ser aceptado y a aprender los grandes secretos de la guerra. Antes de entrar en la fortaleza le obligaron a abandonar todas sus armas. «No las necesitarás más, aquí recibirás otras mejores». Ragnar, ilusionado, se desprendió de sus armas que fueron arrojadas inmediatamente a un foso por un hombrecillo. Uno de los instructores, un anciano serio y poco hablador, acompañó al guerrero a su habitación y se despidió diciendo: «En 100 días comenzará el entrenamiento». Al principio pensó que esto era una broma, pero pudo comprobar que no era así. Los primeros días estaba histérico y nervioso, e hizo toda clase de tonterías para conseguir adelantar el entrenamiento. Pero no lo consiguió, y terminó esperando pacientemente durante 100 días. El día 101 tuvo su primera sesión. «Ya has aprendido a manejar tu primer arma, la paciencia». Ragnar no se lo podía creer y soltó una breve risa. Pero el anciano le hizo recordar todas las estupideces que había llegado a hacer mientras estaba poseído por la impaciencia, y tuvo que darle la razón. «Ahora te toca aprender a triunfar cada batalla». Aquello le sonó muy bien a Ragnar, hasta que se encontró atado a una silla de pies y manos, subido en un pequeño pedestal, con decenas de aldeanos trepando para tratar de darle una paliza. Tenía poco tiempo para actuar, pero las cuerdas estaban bien atadas y no pudo zafarse. Cuando le alcanzaron, le apalearon. El mismo ejercicio se repitió durante días, y Ragnar se convenció de que debía intentar cosas nuevas. Siguió fallando muchas veces hasta que cayó en cuenta de que la única forma de frenar el ataque era acabar con la ira de los aldeanos. Los días siguientes no dejó de hablarles, hasta que consiguió convencerles de que no era ninguna amenaza, sino un amigo. Finalmente, fue tan persuasivo que ellos mismos le liberaron de sus ataduras y trabaron tal amistad que se ofrecieron para vengar sus palizas contra el maestro. Era el día 202. Ya controlas el arma más poderosa, la palabra, pues lo que no pudieron conseguir ni tu fuerza ni tu espada, lo consiguió tu lengua. Ragnar estuvo de acuerdo y se preparó para seguir su entrenamiento. Esta es la parte más importante de todas. Aquí te enfrentarás a los demás alumnos. El maestro le acompañó a una sala donde esperaban otros 7 guerreros. Todos parecían fuertes, valientes y fieros, como el propio Ragnar. Pero en todos ellos se distinguía también la sabiduría de las 2 primeras lecciones. Aquí lucharéis todos contra todos. Triunfará quien pueda terminar en pie. Y así,
Cada mañana se enfrentaban los 7 guerreros, todos desarmados, todos sabios. Llamaban al grupo de fieles aldeanos que conquistaron en sus segundas pruebas y trataban de influir sobre el resto, principalmente con la palabra y haciendo un gran uso de la paciencia. Todos urdían engaños para atacar a los demás cuando menos lo esperasen, y sin llegar ellos mismos a lanzar un golpe. Dirigían una feroz batalla. Pero los días pasaban, y Ragnar se daba cuenta de que sus fuerzas se debilitaban, y sus aldeanos también. Entonces cambió de estrategia. Con su habilidad de palabra, renunció a la lucha, y se propuso utilizar a sus aldeanos y sus fuerzas en ayudar a los demás a reponerse. Los demás agradecieron perder un enemigo que además les ayudaba y recrudecieron sus combates. Mientras, cada vez más aldeanos se unían al grupo de Ragnar, hasta que finalmente, uno de los 7, llamado Thrunor, consiguió triunfar sobre el resto. Tan solo habían resistido unos pocos aldeanos junto a él. Cuando terminó y se disponía a salir triunfante, el maestro se lo impidió diciendo: «No, solo uno puede quedar en pie». Thrunor se dirigió con un gesto amenazante hacia Ragnar, pero este, adelantándose, le dijo: «¿De veras quieres luchar? ¿No ves que somos 50 veces más numerosos? Estos hombres lo entregarán todo por mí. Les he permitido vivir libres y en paz. No tienes ninguna opción». Cuando dijo esto, los pocos que quedaban junto a Thrunor se pusieron del lado de Ragnar. Había vencido. El maestro entró entonces con una sonrisa de oreja a oreja. «De todas las grandes armas, la paz es la que más me gusta». El joven guerrero sonrió. Verdaderamente, en aquella escuela había conocido armas mucho más poderosas que todas las anteriores. Días después se despidió dando gracias a su maestro y volvió al palacio, dispuesto a disculparse ante el rey por su osadía. Cuando éste le vio acercarse tranquilamente, sin escudos ni armas, sonriendo sabia y confiadamente, el rey le saludó diciendo: «¿Qué hay de nuevo, general?». Soy Cedios. El río de la vida. Una vez un anciano y un joven estaban sentados en la orilla de un río salvaje y tormentoso. «Maestro», preguntó el alumno, «¿por qué el tiempo fluye recto, pero siempre se ondula? Ya sea frenando hasta detenerse por completo o corriendo como una vaca con un cardo bajo la cola». El profesor miró el agua agitada y respondió: «¿Ves que hay unas cuantas piedras grandes en el río y muchas piedras pequeñas? Imagina que el río es tu vida. Si solo te alegras de las grandes ocasiones, como la boda que tendrá lugar el mes que viene, o como el nuevo bebé que tendrás al cabo de 1 año, o el nuevo negocio que emprenderás al cabo de 5, entonces atravesarás tu vida en pocos saltos, como si saltaras de una piedra grande a otra piedra grande. De lo contrario, si te mueves a pequeños pasos sobre las piedras pequeñas, alegrándote de las pequeñas cosas, un día soleado, la belleza de un bosque otoñal, una buena conversación, entonces, más tarde, al mirar hacia atrás en tu vida, no verás 10 piedras grandes, sino un montón de huellas propias, y cada una de ellas podrá recordarte con una sonrisa feliz. Y verás que el camino que has recorrido es mucho más largo. Pero maestro, cuando amo, o cuando hago el trabajo que me gusta, o cuando tengo una charla con amigos, el tiempo pasa tan deprisa. Pero el tiempo se alarga cuando estoy herido,
cuando tengo miedo o cuando me siento triste y solo. Verás, cuando somos infelices, no vivimos, sino que solo existimos. Así que el tiempo se queda quieto en nuestras mentes. Pero cuando somos felices, existimos. Y entonces el tiempo corre como un río a través de la vida. De Dios. Mi amigo tiene una granja. Como le encanta hacer las cosas a la antigua, no posee ningún equipo mecánico y usa un caballo para arar su campo. Un día, mientras estaba arando, el caballo se desplomó, muerto. En el pueblo todos compadecieron a mi amigo. «Oh, qué terrible que le haya sucedido eso», le dijeron. Y él se limitó a contestar: «Ya veremos». Estaba tranquilo y en paz, y admirábamos tanto su actitud que nos pusimos de acuerdo y le regalamos otro caballo. Entonces la reacción general fue exclamar: «¡Qué hombre de suerte!». Y él dijo: «Ya veremos». Unos días después el caballo, que aún desconocía la granja, saltó una cerca y escapó. Y todos exclamaron: «¡Oh, pobre hombre!». «Ya veremos», dijo él de nuevo. Y lo mismo repitió una semana después, cuando el caballo regresó, seguido por una docena de potros sin domar. Al día siguiente, su hijo salió a pasear a caballo. Se cayó y se rompió la pierna. «Pobre muchacho», se compadeció todo el pueblo. Y mi amigo dijo: «Ya veremos». Pocos días después llegó al pueblo el ejército para reclutar a todos los jóvenes en edad de prestar servicio militar. Pero a su hijo lo dejaron porque tenía la pierna rota. «Vaya chico con suerte», comentaron los vecinos. Y mi amigo dijo: «Ya veremos». También nosotros tenemos que aprender a dar un paso atrás, tomar distancia y decir: «Ya veremos», en vez de juzgar lo que nos sucede en la vida y decir qué es bueno y qué es malo, justo o injusto. Debemos reconocer que en sí mismo nada es bueno o malo y que cualquier cosa puede ayudarnos a entrar nuevamente en armonía con el plan del universo.